de decadencia. Sí, pero obviamente que justo cuando comenzó ese periodo de decadencia se aguzó esa costumbre y que se extendió por muchísimo tiempo más, inclusive hasta que el imperio prácticamente se desfondó por allá en el siglo VII después de Cristo. Más o menos en esa época ya el imperio romano no era más que un cascarón, se había dividido en Oriente y en Occidente y cosas por el estilo. Entonces, obviamente que esa laxitud moral fue la que hizo que precisamente un imperio de estas características no solamente fuera perdiendo brillo, sino además posesiones e influencia entre los demás pueblos. Pero es que yo creo que a través del sexo se ha manejado todo en la historia, y hay de todo y para todos. Ahí, pues hombre, se cuenta que Cleopatra no era ninguna perendulce. Ella inclusive tuvo gemelos, tuvo a Cesarión, tuvo varios hijos, pero se cuenta que ella se acostaba con los hombres y parece que a muchos de ellos los mandaba a matar también cuando ya pues no obedecían a su o cuando ya no le interesaban, o después de que ya los había escurrido, mejor dicho. Así, ¿cómo? Los había escurrido. ¿Escurrido qué, hombre? Después de que les había sacado el jugo, pues. ¿Cuál jugo? Es que hay muchos jugos orgánicos, ¿no, hombre? Mire, cuentan que ella se inició en las artes amatorias a los 12 años, estoy leyendo. Ella estuvo casada con 2 hermanos, porque acuerde que los faraones siempre se casaban era con sus hermanas, porque como eran hijos del sol y por lo tanto dioses, no se podían mezclar con mortales. Y luego pues Julio César y Marco Antonio. Pues dice, su éxito entre los hombres parece que alcanzó cotas inusitadas. Se supone que se inició en el arte amatorio a los 12 años. Posteriormente fue una aventajada de las cortesanas del Ninfeo, el más afamado burdel de Alejandría. La experiencia le debió resultar gratificante, puesto que años después mandó construir un templo como residencia para sus cientos de jóvenes amantes, a quienes se les administraban drogas para aumentar su lujuria y voluptuosidad. Con ellos practicó tanto dicho arte, que a juzgar por los testimonios que nos han llegado, y a pesar de que al parecer no poseía una belleza demasiado espectacular, aunque sí un atractivo irresistible, llegó a ser una consumada maestra tanto en técnica como en resistencia. Se afirma que era capaz de yacer con 100 hombres en una sola noche. ¿Quién? Cleopatra. A mí pues ahí sí que me cuente le creo una más fácil, una de Nemesio Viana, pues. Porque entonces, 100 hombres en una noche. Hombre, ¿por qué no, hombre? A ver. No, entonces... No, dígame, a ver. No, pues entonces eso sí eran... Haga la cuenta, yo es que soy muy malo pues para el rayo, las matemáticas. cada uno era un rayo. ¿Un gallo? Un rayo con la velocidad de un rayo, pues 100 hombres en una noche. Porque suponte que la noche le empezara... Un gallo en un corral despacha, puede despachar 200 gallinas en... Sí, pero aquí en este horas. caso era una gallina que despachaba 100 gallos. Suponte que empezara a las 8 de la noche y que terminara a las 6 de la mañana. ¿Cuántos por hora? Vos que sos el que sabes de matemáticas. Pero para esas matemáticas inferiores no, pero pongámosle 10 por hora, pues. Por ahí cada 5 o 6 minuticos. No, entonces no, pues... Mauricio era como haciendo pizza. Pero, sí. Pero, hombre, por Dios, vea. Dicen que un acto sexual así, pues, de esos, así como no muy elaborado, puede durar 4 minutos. Póngale pues 6, ¿no? 10 por hora. En 10 horas despachaba 100. O sea, no gastaba ni las 12 horas. Muy bárbara esa mujer. ¿O cómo te parece este emperador mogol que tenía 300 esposas y 5.000 concubinas? O sea, 300 esposas, 5.000 concubinas y 1.000 muchachos. Le gustaba también el... Jahangir. El triquitraque. Jahangir. Jahangir. Así se llamaba.
Aquí me he encontrado hombre, unas cosas. Esa vaina sí era como rara, pues, ¿no? A ver, hágale la cuenta a ese, a ver, hombre. Son 5.000 concubinas. Sí, 500 esposas. 500 esposas. O sea que... Y 1.000 muchachos. Con una diaria únicamente a las esposas no las alcanzaba a despachar en un año. No, en 2 años. En año y medio, casi. Bueno, un año y... Sin repetir. Claro. Y a esas concubinas, pues multiplique por 10. Y entonces le da más de 10 años. Le da por ahí 15 años. Uy, pero cuando volviera la primera ella estaba envejecida. Completamente. Ya era una pasa, pues, ya... Sí. Y fuera de eso, los pelados, ¿a qué hora los metía o por dónde o qué? Es más fácil dilucidar a qué horas. ¿A qué horas? Que por dónde. Yo creo que sí. Mire, Pero, por Dios, la reina Fingúa de Angola contaba con un amplio surtido de arena a su entera y exclusiva disposición. Se divertía organizando combates a muerte entre sus esclavos, ofreciendo su cuerpo como galardón al campeón que tras una noche entera de servicios reales, también moría no obstante al alba. En cierta ocasión llegó a decretar la muerte de todas las mujeres embarazadas de su reino, pues no aceptaba que ninguna de sus súbditas hiciera gozar a los hombres. Se cuenta que mantuvo un comportamiento similar hasta que súbitamente se convirtió al catolicismo al cumplir 77 años. ¿Ya para qué? Y cambió por completo su vida a los 77. Sí, mi vida cambió. Sí. Le voy a contar una historia, pues, que es verdadera. Ninguna nemesiada ni me vas a venir con vainas, pues, porque te voy a contar esto. Un tipo que vende revuelto en la minorista. Lo conocí muy próspero, ¿no? Porque tenía graneros y negocios y todo eso. Cuando de pronto lo vi por allá con un puestico de esos en la parte pobre, ¿no? Porque allá eso está dividido, pues ahí hay un sector que lo llaman carullita, pues, que ese es el caro, ¿no? O sea, allá es donde van los estrato 1 y estrato 2, pero de media petaca, ¿no? En cambio, los otros, los pobres se meten a otro lado más para adentro, y allá también hay, pues, legumbres, todo eso, pero más barato. Allá lo vi, y le dije, ¿a vos qué te pasó, hombre? Me dijo, la verdad, y sí, decime la verdad, ¿qué pasó? Porque yo te conocí, pues, manejando otros negocios y muy adelante. Yo, todo eso me lo quitaron las mujeres. Todo eso, las mujeres quedaron con eso. Y entonces, yo me vine a trabajar aquí porque quedé pobre. ¿Y qué? Y con las mujeres, ¿qué? Dijo, no, nada de mujeres, señor. Me encontré un muchacho, oye, y le brillaban los ojos a ese tipo. Le brillaban. Y soy el hombre más feliz de la tierra. No me cambio por nadie. No sé por qué no lo supe antes. Y le digo, hombre, pues que goces tu muchacho, ¿no? Y que Dios te lo bendiga y todo eso, ¿no? Me parece muy bien, no tengo ningún problema con eso, no hay ningún prejuicio. Le contaste al que era, porque por mí no hay problema, puedes disfrutar de tu muchacho. Y entonces, pues a uno como que le da pensadera eso, ¿no? Le dice uno, pero ¿cómo es posible que un tipo de estos tan rudo, pues tan burdo, vendedor de revuelto, imagínese, y que le diga a uno que renunció a su condición natural, pues lo que es el sexo, digamos, sexado, por decir algo, ¿no? Masculino y femenino. Y entonces cambió eso, volteó esa película para otro lado, y ahora ya estaba feliz de haber cambiado de actitud sexual o de preferencia sexual, lo que llaman pues la opción sexual. Yo me quedé, hombre, muy orejón con eso. Yo, sinceramente, pues, yo más bien le hago matar de las mujeres, ¿no? Sí. Aunque quedes pobre y te tendrás que ir para la minorista. Puedo quedar como sea. Ajá. Pobre pero honrado.
Oíste, Juan, pero es que mire que las sociedades ahí, yo creo que en esto del sexo también influye mucho la cultura de cada pueblo, porque si retornamos a Grecia, en Grecia pues la homosexualidad no era vista como homosexualidad, no, sino como una actitud cultural en la que supuestamente ellos encontraban que la belleza masculina era la perfecta y era fuente de inspiración, y por lo tanto el amor entre hombres se supone que era el amor ideal. Pero resulta que además griego noble que se respetara, tenía que tener un muchacho, siendo ya él maduro, tenía que tener un muchacho. Obviamente que ese hombre maduro también había tenido que pasar por ese proceso de iniciación. Mire, lo que dice aquí Platón en su libro El banquete, que hace decir a Pausanias, sí, que existían dos tipos de amor. Voy a leer. El primero, inspirado por Afrodita Pandemos, es vulgar, es el amor de los hombres de baja estofa que aman más los cuerpos que el alma. El segundo, inspirado por Afrodita Uránea, es el de los que aman a los muchachos inspirados por el amor celeste, que hacen amar no a los niños todavía privados de razón, sino a aquellos ya próximos a la pubertad. No corteja a los muchachitos para luego abandonarlos, no bien ha encontrado un nuevo objeto de amor más deseable que el anterior. Ama a su muchacho de forma estable, lo corteja con perseverancia, intenta demostrarle de todas las maneras la seriedad de sus intenciones. Y nadie considerará a este enamorado un tipo ridículo o lo criticará. Al contrario, la nobleza de sus intenciones hará también noble su voluntaria sumisión al amado. Entonces ahí pues puede usted comprender cómo era esa actitud cultural. Y mire lo que dice Estrabón en su libro Geografía. No es por la persuasión como los amantes consiguen a aquel que persiguen con sus asiduidades, sino por el rapto. Con 3 días de anticipación el amante anuncia su proyecto a sus amigos. Esconder al adolescente que desea e impedir de cualquier manera el rapto significaría a los ojos de todos un insulto, tanto para el amante como para el amado. Se reúnen todos, y si comprueban que el raptor es superior al adolescente, especialmente por su rango y categoría, le ayudan en sus designios. Si por el contrario opinan que el rapto es conveniente, le ayudan en el rapto, teniendo en cuenta que no se juzga digno de ser amado al muchacho más hermoso, sino al que se distingue por sus cualidades morales. Una vez efectuado el rapto, el enamorado le conduce al lugar escogido para satisfacer su pasión, y todos los que han asistido al rapto lo acompañan celebrando una gran fiesta. Dice Platón. Sí, en el libro, no, Estrabón, en su libro Geografía. Sí. El muchacho permanece los 2 meses que permite la ley con su raptor, al final de los cuales se le deja partir recibiendo como presente un equipo militar, un buey y una copa, junto con otros regalos, de tal precio que su importe es pagado a escote por los amigos del raptor. El muchacho a cambio ofrece un banquete a los amigos y sacrifica el buey a Zeus. Después declara públicamente el comercio que ha tenido con su amante, gloriándose del trato recibido, ya que si hubiese sido maltratado por el raptor, tenía el derecho de pedir una indemnización. Por otra parte, es una marca de infamia para un adolescente no encontrar amante alguno, ya que se atribuiría esta desgracia a un vicio o defecto en su educación. En cambio, aquellos que han sido objeto de un rapto reciben grandes honores, pues se les reservan los lugares mejores en las reuniones públicas y en los estadios, distinguiéndose de los otros, exhibiendo el vestido que le regaló su amante. Como puede ver, era una actitud eminentemente cultural. Vaya. Una actitud cultural. Eso sí estaba pues como muy generalizado, hombre. Pero si usted recuerda... ¿Vos te hubieras dejado raptar? ¿Cómo? ¿Vos te hubieras dejado raptar? Hombre, si viviera en Grecia en esa época, yo supongo que sí. ¿Vos no? Sí. Yo no. No, viviendo en Grecia, 500 años antes de Cristo. Yo ofrezco mucha resistencia. Oiga, Pero que me rapte, pues, por ejemplo, a las viejas, las muchachas también había. No. También había raptoras allá. No, absolutamente. Y acuérdese que todos los grandes héroes griegos se caracterizaron por su tendencia a la homosexualidad. Por su amante. Aquiles con Patroclo, Alejandro Magno con Hefestion, que fue el gran amor de su vida. Ulises no, a Ulises sí no le conoce amante. Yo creo que es de los únicos héroes griegos en los que no se le menciona amante. A Ulises, con seguridad. Pues no que yo recuerde. O no, por lo menos en la Ilíada se menciona. A Ajax se le menciona a su amante,
creo que Agamenón, aunque acuérdese que Agamenón arma otro tierrero, es Agamenón o Menelao, uno de los dos, pues que eran hermanos, entre otras cosas, que por eso se enfrentan Aquiles y él por Criseida. Una esclava. Que era una esclava, pero una vestal. No era la hermana de Héctor, ¿no? No. La hermana de Héctor era, Casandra. Ah, sí, Casandra. Casandra, sí, que había sido condenada por Apolo, con el don de la profecía, pero que nadie le creyera. Nadie le creyera. Claro. Ella vaticinó la muerte. La caída de Troya. La caída de Troya. Nada menos. Pero mire, y si nos remitimos al texto bíblico, acuérdese que cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra, que entre otras cosas de ahí viene el término también de sodomía, es decir, sexo entre dos del mismo sexo, pues, sodomía. Pero eso no lo podían practicar. Pero entre hombres, ¿no? Porque claro, los hombres. Sí, porque la homosexualidad femenina nunca se tipificó como delito. En Inglaterra, inclusive la reina Victoria, y es bien interesante eso, sancionó un decreto mediante el cual condenaba la homosexualidad con cárcel, y víctima de esa ley fue precisamente Oscar Wilde, cuando él tiene o protagoniza un escándalo con el hijo de un noble, y al ser llevado a los tribunales, él antes le echa agua sucia al conde en cuestión, o al noble y a él lo condenan a 3 años de prisión. Y en esa prisión escribe sí, y ahí escribe la balada de la cárcel de Reading, muy bonita, entre otras cosas. Y sin embargo le presentaron la ley, pero no decía nada de la homosexualidad femenina, pues del lesbianismo, porque la reina no concebía que eso fuera posible entre dos mujeres. Y por eso le presentaron el proyecto de ley, el texto para que ella lo firmara, y firmó el de los hombres, pues el de la mujer dijo no, eso es imposible que ocurra. No se podía con mujeres. No, y no. Por eso el lesbianismo nunca fue delito en la Inglaterra victoriana. Pero si usted recuerda, ocurrió pues con Sodoma y Gomorra. Pues que vuelvo a lo de Sodoma y Gomorra. Si usted recuerda cuando se ensartan en esa negociación, porque fue una verdadera negociación entre Dios y Abraham, ¿no? Se agarran a discutir. Le dice, voy a acabar hasta con el nido de la perra, aquí le dice Dios, y dice Abraham, si encontramos 100 justos, perdona, sí. Bueno, y si fueran 50, listo. Y si fueran 20, listo. Y si fueran 10, listo. Y le agarra a mirar a Abraham y dice, no, pues, no, aquí no hay nada más que hacer. Y entonces ahí es cuando él decide acabar con eso y manda a los 2 ángeles donde Lot. Le dice, no, salga con su mujer y piérdanse de aquí. Pero cuando llegan los 2 ángeles, que supuestamente de acuerdo con la descripción de la Biblia, aunque pues no lo dice textualmente, deja entrever que eran muchachos, que eran jóvenes, muy apuestos. Y entonces cuando los de Sodoma se dan cuenta que hay unos extranjeros muy hermosos en la casa de Lot, vuelan para allá. Se van a por ellos, como decían los españoles. Ay, Dios mío. Y entonces cuando llegan allá, llegan a tumbar la puerta. Y sale Lot y les dice, hombre, pero si es que, si son mis invitados especiales, ¿yo cómo les voy a hacer esto? Véame, más bien tomen mis hijas que son vírgenes. No, son ellos. Los queremos es a ellos. Y cuando intentan entrar por la fuerza, los 2 supuestos ángeles lanzan unos rayos y los fulminan. Sí. Y ahí es cuando entonces Dios dice, a por ellos. Y entonces manda esa lluvia de fuego y hace salir a Lot y le dice a Sara que no miren para atrás. Y Sara, como toda mujer bien curiosa, voltea a mirar hacia atrás y queda convertida en estatua de sal. Hay una tribu, y lo leí alguna vez y he tratado de buscar ese texto. Me lo prestaron. Oíste, que me diera una fotocopia. La relación entre hombres no se llama onanismo. No, era
el que acostarse con su mujer se derramaba en tierra, dice la Biblia. Sí. Y no eyaculaba dentro de ella. Y hay una falsedad en eso, que se pretende decir que el onanismo es sinónimo de masturbación, y resulta que no tiene nada que ver. El onanismo era eyacular fuera de la mujer. Sí. Bueno, tal vez ¿por qué? Por alegoría o por extensión, se podría decir lo de la masturbación. Yo digo pues por lo de la posición de los anos, ¿no? Es que llamaba onanismo. No, pues que yo sepa no. No. Que yo sepa no. Pero déjate ver, es que hay una tribu, no sé si es por allá en Guinea, Nueva Guinea, en todo caso por allá como... ¿Donde las mujeres raptan? No. Yo sé dónde donde los niños desde muy pequeños tienen que practicar la felación, es decir, sexo oral con los adultos. Y todos tienen que pasar por eso. Y las mujeres solamente para concebir, pero realmente la práctica para hacerse hombres, el acto de iniciación tiene que ser durante un tiempo hacerle sexo oral a los adultos. Y obviamente que todos pasan por ahí. Y arguyen que lo que pasa es que el semen es la semilla de la vida y que para ser más fuertes los niños tienen que tragarse el semen. A mí me prestó ese texto, ¿quién era, hombre? Bueno, hace mucho tiempo, pero no lo he podido volver a encontrar porque parece que en alguna oportunidad llegó allá una delegación, no sé, bueno, en fin, de alguna iglesia evangélica que pretendió ir pues a evangelizar allá, y se quedaron escandalizados. Sí. Por lo que ocurría. Porque les ofrecieron... No, se quedaron escandalizados cuando vieron eso, porque eso se hace públicamente. Sí. Se hace públicamente. Y parece que, si no estoy mal, no sé si los comieron a ellos también. ¿Cómo? Pues los echaron a la olla porque además eran caníbales y... pero esa historia la conozco yo. Pero... Metieron a unos misioneros ahí a la olla. Y entre ellos iba un paisa. Y empezó a las carcajadas, pues, y esa agua calentándose allá y esa gente echándole leña a esa olla de tipo a las carcajadas. Hasta que le dijeron, hermano, siéntese aquí, venga para acá, póngase a rezar, hombre, que nos vamos a morir aquí cocinados. ¿Por qué se ríe tanto? Yo no fue que me les... ¿Qué? Tiren la sopa a estos desgraciados. Ay, no seas cruel. Sí. Oiga, pues, pero esto, lo que le decía, es muy cultural. Y de hecho, yo no sé si el mito forma parte de eso, porque acuérdese que, de hecho, los griegos también tenían una isla, que era la isla de Lesbos. Sí. Que eran sacerdotisas, eran vestales. Pero eso fue por iniciativa de la poetisa Safo, porque no era permitida la homosexualidad femenina entre los griegos. Pero en este caso era sagrada. Sí, por eso, pero creo que ellas fueron para allá a cultivar el arte, la literatura, todas esas cosas. Pues Safo era poeta, ¿no? Era tremenda, ¿no? Sí. Cantaba al espíritu y eso, pues, como le digo, el que fuera homosexual, eso no tenía nada que ver, porque ella tenía un gran talento y una capacidad artística. Y estas mujeres estaban consagradas a, si no estoy mal, a la diosa Diana, que sí. Fue la eterna soltera, pues la eterna virgen. La solterona. Sí, Diana cazadora, que su vida la dedicó para casarse. Nadie la pudo casar. No, de hecho, hay una historia en la mitología, Orión, el cazador. Sí, ese no. Orión se fue detrás de ella. Con sus dardos y trató de cazarla, y creo que ya la tenía ahí. A punto de flecha. Sí, y ella lo mató y se convirtió en la constelación que conocemos. Así pues, como muy rápidamente esa historia. Porque vea, ese Idi Amin, por ejemplo, allá en Uganda, ¿no? Ese se comía a las secretarias y a los ministros. Por parejo. Por parejo.
Pero era que los mantenía en la nevera y todo, descuartizados ahí para... Se cuenta inclusive que cuando a él lo tumbaron del poder fueron, abrieron un refrigerador y había varias piernas. Y dicen algunos que una de esas piernas pertenecía a la que había sido su ministra de Relaciones Exteriores, que dice que era una mujer hermosa. Y así se la comió ese desgraciado. Así se la comió. Porque es que una vez iban en una canoa y una muchacha con un poco de vendajes y toda herida, toda mordida por toda parte. Y estaban dos caníbales sentados ahí en la orilla, ¿no? Y le dice el uno al otro, ¿ves esa muchacha que vaya en esa canoa? Esa me la estoy comiendo yo. Estaba toda mordida. Ya. Tenía una cantidad de mordiscos en el cuerpo y entonces... Bueno, en eso, mire, Néstor, muy difícil que... Perdóname, se me quedó por una cosita, nomás así 30 segunditos. Ni qué decir de las Amazonas. Las Amazonas. Ni qué decir de las Valquirias, de los hermanos. De los hermanos, sí, señor. Exactamente. Yo creo que hay muchos antecedentes para decir que no todo ha sido tan natural en el mundo, ¿no? Que no todo ha sido tan normal, digámoslo así, ¿no es cierto? Y que el homosexualismo tiene una historia larga o muchas manifestaciones sexuales, ¿no? Muchas. Sí, no solamente hablar del homosexualismo, masculino o femenino, sino de las diferentes expresiones sexuales que han existido. Por ejemplo, en Nueva Guinea hay unas tribus de mujeres que cuando necesitan pues parir fuerzas de trabajo, digamos hijos, ellas mismas van y cazan a los hombres y les hacen emboscadas y todo eso, ¿no? Y entonces se casan a un tipo, pues casado con Z, ¿no? Le ponen trampas y todo eso, lo cogen en una red, van y se lo llevan y lo obligan a que las embarace a todas y después lo sueltan, o yo no sé qué harán, o se lo comerán, pues, pero de todas maneras eso es lo que hacen. Y en Tanzania, yo no conozco Tanzania, pero estudié con un tanzanio con el que tuve la oportunidad de alternar mucho porque él, estuvimos en la misma carrera y nos compenetramos mucho. Él se llamaba Salim Jiwani. Me contaba lo siguiente: las mujeres tanzanias le enseñan a las niñas desde pequeñas a mover el cuerpo, la cadera, los muslos, las piernas, es decir, hacer una cantidad de movimientos independientes, una psicomotricidad, pues digámoslo así, fina, diversas partes, para que cuando estén grandes estén bien entrenadas para el sexo y produzcan una gran satisfacción a los hombres que se casan con ellos. Eso sí es educación sexual. Inclusive yo tengo por ahí, alumnos a los que les yo estoy comprando un pasajito para allá. Sí. Lo estoy comprando por cuotas. Para que te enseñen a mover la cadera. Cuando me jubile, hermano, para que me enseñen a bailar. Sí, pues a mover la cadera, pues. Sí, claro. Eso es correcto. Es correcto. Bueno. Pero mira, como decíamos, siempre el sexo, sobre todo en la cultura judeocristiana, ha sido pecaminoso. Es tabú, es fuente de pecado, y si fuente de pecado, el hombre está condenado por el sexo. Y entonces ocurre que ya en alguna oportunidad contábamos aquí que en la Edad Media, por ejemplo, el prior o el abad de un convento tocaba una campana y eso era el permiso para que marido y mujer se pudieran acostar, especial. Sí, pudieran pues hacer el amor. Eso fue para problemas, hombre, porque había
de esos abades, ¿no? Ese tipo cascarrabias, que no tocaban esa maldita campana. Eso es. Y esa gente desesperada. Y no podían tener sexo, sino cuando sonara la campana. Cuando ese abad le diera la gana de tocar la campana. Pero si él amanecía de mal genio y tenía que tocar la campana, la tocaba, y al minuto y medio llegaba y volvía a tocar la campana para decir, todo esto se acabó. Pero ahí sí que para el que tenga frenos. Que pararan. Sí. Ay, María, hermano. Sí. Aléguele, doctor. No. Así es. No. Pero mira, por ser además... ¿Cómo haría el sprint, pues? ¿Cómo haría el pique de esa gente cuando oían esa campana? De pronto estaban por ahí en la huerta. Ahí sí al estilo Cleopatra que despachaba así en una noche. No, pero fíjate, verás, que un tipo esté, por ejemplo, en el campo, trabajando la tierra, y de pronto le suene la campana. Pues te imaginas el carrerón. La carrera. Y que cuando esté abriendo la puerta de la casa suene la otra vez la campana. No, pero si pasó una aguafiestas, hombre. No. Oíste, pero si eso tiene que ver con el sexo concebido simplemente de acuerdo con lo aceptado por la Iglesia, el sexo simplemente como un expediente para perpetuar la especie, porque siempre se le satanizó por el principio de placer. Acuérdense que la Iglesia siempre todo aquello que produjera placer necesariamente era pecaminoso. Pero eso fue de la Edad Media realmente. Sí, no, estoy hablando de la Edad Media. Sí, estoy hablando de la Edad Media. Pero con mayor razón, si alguien se sale de la fila y aparte que los apóstoles iban con sus mujeres ahí tal, ¿no? Pero si aparte de eso alguien se sale de la fila, y cuando digo se sale de la fila es que llegó un momento determinado, Juan, en que era pecado inclusive una posición diferente a la de misionero. ¿Qué es eso? La posición de misionero, hombre sobre mujer. ¿Y esa es la posición de misionero? Así lo llaman. ¿Y por qué, hombre? A mí que me esculquen ahí, yo soy inocente. ¿Pero qué tienen que ver los misioneros? No sé. No sé, pero así se llama. Y entonces... Así es la cosa, hombre. Imagínate a alguien que intentara hacer algo diferente. Pues hombre, ahí sí que se metía en camisa de 11 varas, en contraste con los orientales, con ese legendario y que es todo un tratado sobre la forma de hacer el amor, que es el Kama Sutra. Kama Sutra, que quiere decir el arte del apetito, como el arte de las ganas. Porque ve, esa vaina de eso del misionero me impresiona. Porque yo estaba una vez por allá en la iglesia de allá donde están las cenizas pues de mis padres, ¿no? Y había un matrimonio. Y entonces cuando salieron, pues vos sabes que hay gente que hace de los matrimonios un espectáculo, pues los montan en volqueta y todo eso y los exhiben por todo el barrio y tocando cornetas y tal, y bueno. Y entonces cuando iban saliendo ahí de la iglesia, empezó la gente a gritar, ¡arriba el novio! Y otro grupo gritaba, ¡arriba la novia! ¡Arriba el novio! ¡Arriba la novia! Y un borracho que pasaba por ahí les dijo, hombre, déjenlos que se acomoden como puedan, hombre. ¿No? Sí. Oye, pero esa cosa de la posición del misionero. Sí, así es como lo he oído que se menciona. Estoy buscando aquí que hubo en el siglo XIX ¿cómo me podría llamar ese hombre? Un método que supuestamente pues era permitido para poder procrear. El bundling. 1750. Sí. Bundling, eso es inglés. Sí. Llegó con los dos pegaditos, con pues. Los peregrinos, sí, pero las parejas de novios se metían en la misma cama vestidos a medias o del todo, y a veces con una tabla especial entre ambos. A menudo la pareja rompía o apartaba la tabla y se procuraba en la oscuridad un poco más de calor, y de ahí deriva la controversia. Resulta que ahí se ingeniaron cualquier cantidad de cosas. El bundling, yo le voy a decir que era el bundling. Eso era el encostalado.
Porque cuando había poquitas camas, ¿no? Y había mucha gente. ¿Me permite? Yo te leo un pedacito aquí. Sí. Un hombre y una mujer acostados en la misma cama con la ropa puesta, un expediente practicado en América por la escasez de camas. En tales ocasiones, los maridos y los padres permitían a menudo que los viajeros hicieran el bundling con sus mujeres e hijas. Pero no era la escasez de camas o la falta de calor el único motivo de la costumbre, como señalaba Washington Irving. Él citaba a los yanquis astutos e ingeniosos que permitían que las jóvenes parejas practicaran el bundling, debido a que seguían de modo estricto la vieja y jugosa máxima de comprar el cerdo en el saco. Señalaba además que allí donde imperaba esta costumbre nacía un número sorprendente de mocosos anotes, sin necesitar la licencia del juzgado ni la bendición del cura. Pero eso tenía otra intención. Porque realmente esa entalegada, pues, ¿no? Porque los entalegaban ahí, era disque para que no fueran a hacer cosas malas, que no fueran a hacer groserías. Pues, oye, con los peregrinos. Que a nosotros nos decían que hacer el sexo era groserías, ¿no? O cualquier manifestación sexual, o sea, hacer groserías. Entonces estos los encostalaban, pues, dizque para que no pasara nada, y resulta que ahí era donde pasaba, ¿no? Claro, uno ahí metido entre un costal, usted se imagina. Pues tendrían que guardar, digamos, las gónadas en otro costal o algo así por el estilo. Sí, o meterlas entre un baúl. Pero es que hay otra cosa más, Juan. Si existían costumbres como estas, y era una costumbre de cierta manera permitida o tolerada, y como decían, era una forma también de cazar al pobre bobo para que ya de una vez con vaca con terneros le tocaba quedarse ahí. Pero naturalmente que la sociedad se escandalizó cuando en la antigüedad hubo todas las perversiones habidas y por haber, perversiones las que quiera, pero como elementos culturales pues no escandalizaban a nadie. Pero con la iglesia de por medio la cosa se puso muy difícil, y por eso cuando saltó a la palestra un señor llamado Leopold von Sacher-Masoch, ¿así se está bien pronunciado? Muy bien, Ave María. Pues resulta que este muchacho, entre otras cosas, había crecido, Juan, había nacido en Austria, si no estoy mal, y lo criaron con cuentos en los que los hombres torturaban a las mujeres. Imagínense, lo criarlo a uno con los cuentos de Iván el Terrible. Y su papá era jefe de policía, entonces le tocó una época en la que también torturaban a diestra y siniestra, y resulta que él llegaba a contar esas historias a la casa. El muchachito parece que creció con una idea fija sobre lo que significaba la tortura, y aparte de eso, cuando tenía 12 años le tocó el año de las revoluciones, o sea, 1848, y entonces el papá llegaba a contar como gran cosa las crueldades que cometían sus policías y lo que hacía la gente. Y luego él se lo llevaron para otro lado, a Graz, en el sur de Austria, estoy tomando los datos de aquí, y fue doctor en leyes a los 19 años, que no es lo mismo, esa parte no se conoce de él. Y al año siguiente era profesor universitario, y cuando estaba cumpliendo 21, escribió una obra que casi nadie conoce, y dicen que es una obra cimera: La rebelión de Gante bajo Carlos V, una historia excelente, estoy leyendo, severamente ignorada por sus colegas académicos a causa de su facilidad de lectura y porque se sabía que su autor tenía 21 años. Por eso le negaron un puesto pues en la academia, siendo un historiador excelente. Y a los 25 abandonó la historia, y ya como que se salió de esa horma de burgués y que lo contenía, y empezó a desarrollar sus fantasías sexuales, por primera vez con una mujer llamada Anne-Hanna von Kotowitz, que abandonó, ella era mayor que él, abandonó a su marido y se fue a vivir con él.
y la idea era que ella tenía que cascarlo todos los días a él para él sentir placer. Y resulta que al tiempo ella se cansó. Después consiguió una mujer llamada Fanny Pistor, que era también como medio actriz, y oiga el contrato que firmaron. Don Leopold von Sacher-Masoch da su palabra de honor a la señora Pistor de convertirse en su esclavo y de satisfacer sin reservas durante 6 meses todos sus deseos y órdenes. Por su parte, la señora Pistor no le obligará a cumplir nada contrario a su honor. Le dejará libres también 6 horas diarias para llevar a cabo su labor profesional y renunciará a leer su correspondencia o sus composiciones literarias. La señora Pistor, por su parte, se compromete a llevar pieles con la mayor frecuencia posible, especialmente cuando se sienta llena de crueldad. ¿No me parece? Cuando se sienta llena de crueldad. Llena de crueldad. O sea que cuando esté brava, pues, cuando esté toreada, sí, que le dé madera toda la que pueda. Y la idea fija de él era que le dieran madera a él, pero que ella también tuviera otro hombre. Y escribió, en esa época cuando se asoció con esta mujer, escribió la Venus de Pieles. Y parece que eso desató una febrilidad entre las mujeres, que le mandaban cartas y cartas y cartas y todas como con ese deseo. Y ahí conoció a una mujer con la cual se casó, que se hizo llamar Wanda, y que la conoció de manera anónima cuando se citaron en un parque para que él entregara una correspondencia que le había enviado a otra muchacha. Oiga pues, y se casó con él. Perdón. Y dicen que, oiga, le pedía que lo azotara cada día con un látigo con clavos, o que se pondría pesado pidiéndole que cogiera un amante. A pesar de estar embarazada la mayor parte de su tiempo, estoy hablando así, leyendo así entrecortadamente, él seguía presentándole hombres para que fueran sus amantes, porque era su principio de satisfacción. Lo cierto del caso es que Masoch se convirtió en el arquetipo de una preferencia sexual que hoy está muy en boga, que es el masoquismo, y que tiene que ver con que para poder sentir placer, el hombre o la mujer se les debe infligir castigo físico. Acuérdese, yo no sé, Juan, ¿se acuerda de no sé si Freud o Jung, no sé cuál de ellos, no sé quién afirma que cuando se atraviesa el umbral del dolor, cuando ya pues se pasó el dolor, lo que queda es placer? Inclusive se han hecho análisis de Santa Rosa de Lima, por ejemplo. Ajá. Que Santa Rosa de Lima se deformó la cara porque un día le dijeron que era muy hermosa, que se enredaba espinas a guisa de cinturón y se flagelaba todo el tiempo, lo mismo que esta boyacense María, ¿cómo es? Josefa del Castillo. La madre Sor. La madre Sor María Josefa del Castillo era. Sí. Y como ellas, otras santas, hoy son santas, que se infligían todo el dolor posible, y algunos psicoanalistas dicen que simplemente lo que buscaban era un placer sexual, porque después del dolor, cuando ya el dolor pasa el umbral y se vuelve inaguantable, se convierte en placer. Yo he escuchado esa teoría, ¿no? Y creo que tiene un origen japonés, ¿no? Porque ellos hablan mucho del punto G, que sería el punto máximo, pues, de la satisfacción sexual, el orgasmo máximo. Sin embargo, bueno, también lógicamente está incluido el dolor como un elemento para llegar a ese famoso punto G. Lo que sí es un poquito extraño y con toda seguridad que fue Freud y después Jung siguiendo, digamos, esa teoría psicoanalítica, que estudiaron
el comportamiento de estos sujetos que, contrario a lo que normalmente pasa, pues usted sabe que tenemos un machismo histórico y que el hombre es el que le debe castigar a la mujer, el que le da todo, ¿no? El que tiene derecho, tenía derecho a pegarle. Todas esas cosas, ¿no? Entonces, pues casi siempre se plantea la cosa es desde el otro lado, ¿no? Que el hombre le pegue a la mujer y que la mujer de pronto se sienta halagada o que le guste eso. Porque yo, por ejemplo, he estado en varios pueblos por ahí en la costa. Me decía una señora que a ella le gustaba mucho que le pegara el marido. Y le pregunté, bueno, ¿y eso por qué, hombre? ¿Qué es anomalía? ¿Cómo así? Y yo, no, es que si no me pega, es que o no me quiere, me dejó de querer, o tiene una moza. De eso que los maridos que tienen moza son muy sumisos, muy calladitos, no protestan, no dicen nada. ¿Oíste? Sí. ¿Sí me oíste? Sí, pues yo sé que por eso vos sos tan pasivo, sí. No, yo estaba hablando de otra persona, hombre. Ah, ya. No digo quién es, pues, pero... Entonces... Si agrega que reconoce su nariz, sí, ya. Sí, exactamente. Sí. Bueno, y resulta que... digamos que en la mujer podría ser eso un fenómeno natural, ¿no? El sentirse golpeada o el sentirse maltratada por el aspecto cultural del machismo, ¿no es cierto? Pero ya la cuestión en el hombre sí ya se puede considerar un trastorno serio, ¿no? Porque se parte, digamos, esa tradición y se sale de un contexto que es, el contexto ya, digamos, de la aberración o de la anomalía, ¿no? De la anormalidad. Pero la verdad es que eso sí existe. Mire, en el barrio donde yo viví, en el barrio donde yo me crié, los patos de un café que tenía el tío mío, llamado el Café La Paz, se iban allá a jugar billar. Y había un señor que amanecía en un colegio por ahí del vecindario. Amanecía, él era profesor, pero vivía ahí. Y entonces él salía por la noche y los reclutaba, les pagaba para que lo aporrearan. Y que eso le hacían los oprobios más horribles, pues esa gente sin principios, una gente sin una formación. Claro. Sí. ¿Qué más quiere el gato que lo amarren con longaniza? Claro, que lo agarraban a golpes, le pegaban unas golpizas con esos palos que había, la trapeadora, la escoba, todo eso. Y que el tipo en esa, digamos, en esa opresión, después de semejantes golpizas, todavía se atrevía a decir, denme más, porque ya que le venía como una excitación y se iba volviendo, pues, pero como un energúmeno, empezaba a temblar, a convulsionar, y denme más, y es que le salía la baba, pues, echaba espuma por la boca, denme más. Hombre, hay gente que goza con un planazo. Pero, definitivamente, hombre. Pero además de eso, Juan, y ahora con mayor razón, se ha convertido como una moda. Se ha visto documentales muy serios que han presentado con eso, y obviamente muchísimas películas en las que aparece el hombre víctima y la mujer dominante, y habitualmente se caracteriza por el uso de máscaras, de prendas de cuero, botas altas, látigo y todas esas cosas. Las mujeres pantera, mejor dicho. Sí, hace poquito... Cuñataí en guaraní. Sí. En guaraní, mujer pantera, sí. ¿Cómo le parece que hace poquito vi en uno de estos canales internacionales que presentaron como un panorama sobre esas preferencias sexuales? Ya no me puedo decir hablar de aberraciones o cosas por el estilo, pues porque nos caen encima y nos da madera. Pero por lo menos, Néstor, hagámosles un favor, sí. Explicamos qué quiere decir aberración.
para que dejen de bobear con eso, pues. Las aberraciones son aplicadas en medicina para otras cosas. Porque es que fíjese y verá que ahí está error, de erraciones, que es una erración, es un error. Entonces le agregan ese prefijo, ¿no? Algo así como un reforzativo, y dado, pues, un error que se sale de lo normal. Eso es. Por ejemplo, yo tengo una aberración en los ojos, sobre todo en el ojo izquierdo, ¿no? Que es el más débil que tengo yo, ¿no? Yo veo todo distorsionado. Yo con el ojo derecho veo perfectamente bien, pero con el ojo izquierdo no. No, y es que también se habla de aberraciones magnéticas, por ejemplo. Ah, sí, ¿no? En los colores, en la óptica, pues sí, se ve claro, todo eso. Claro. Todo eso. Entonces, aberración ni es ni perversión, ni degeneración, ni nada de eso. Simplemente error. Nada más. Y con toda seguridad que esa gente seria, pues que estudia el fenómeno, como los psicoanalistas o los psiquiatras, pues seguramente que si utilizan el término, lo están porque es el que más se utilizando con un valor científico que no tiene ningún otro valor agregado ahí. Eso no tiene ninguna que no tiene ningún juicio de valor. No, nada, exactamente, nada, absolutamente. Y entonces vi un canal de estos y presentaban, daban estadísticamente como que algo así, no es puntual, porque no lo recuerdo bien. En los últimos 20 años se habían, no sé, multiplicado por n, pues es decir, si en los años 40 y 50 o en los 30 había en una ciudad como Nueva York, había 3 sitios en los cuales se practicara el masoquismo. Hoy en Nueva York, según esa proporción, habría miles de casas dedicadas a esa, con la especialidad de que los hombres son los sumisos y las mujeres son las dominantes. Y algunos de ellos presentando un perfil que a mí me parece de alguna forma, y esto ya es una opinión personal, no compromete a Néstor ni a nadie, no compromete a Juan ni a nadie, sino Néstor. Muchos de ellos al parecer se quedaron fijados a una madre tiránica, y entonces con un poquito de complejo de Edipo, pero al mismo tiempo el hecho de que hubiese una madre tiránica que los tiranizaba, eso les llegaba a producir placer. Y entonces los ve uno y es que con biberones, con pañales y las otras cascándolo y te quedas quieto y todas esas cosas. A mí, a todas luces, para mí hay una anomalía, hay una cosa extraña. Hay una cosa rara, sí, indudablemente, pero miren esto. Indudablemente que el dolor sí está involucrado en el sexo. O sea, el dolor. Y es fuente de placer. Es fuente de placer, no hay duda de eso. Una vez que pasa ese umbral del dolor. Sí. En el caso de, por ejemplo, de lo que usted me menciona, le voy a contar algo. De las prostitutas alemanas. Usted sabe que la prostitución está computarizada, pues, ¿no? O sea, eso ¿Cómo ya... está qué? Ay, hombre, está sistematizada, hombre. Ah, ya, sí. Con taxímetros y todo eso, ¿no? Eso, hay viejas que tienen, no solo en Nápoles, por ejemplo, las prostitutas tienen un taxímetro en la baranda de la cama. Y apenas el hombre, pues, llega ya, ¿no? Llega y ahí mismo ponen a funcionar el taxímetro, ¿no? Y veía yo de unos turistas que llegaron allá y que empezaron a buscar esas casas de lenocinio, porque las hay legalizadas, pues, no las hay con todas, que pagan impuestos, pagan IVA y tienen que pagar IVA también por los servicios, todo eso, por el servicio sexual. Hombre, les entregaron una especie de menú, pero era el menú de los servicios y los costos. El más caro era el de la mujer pantera, que se disfrazaba de pantera o de gatúbela, pues, ¿no? Como esa de Batman, ¿no? Con vestido de cuero
y con una máscara de cuero igualita a la de Batman, ¿no? Y látigo incluido. ¿Qué? Pero señor, látigo, para que lo sepa, no cualquier bobada. Las botas en las piernas, unos pantaloncitos calientes o una faldita ahí, minifalda de cuero negro, brillante, y ellas pues muy agresivas, ¿no? Inclusive había videos, por ejemplo, donde el tipo entraba a la pieza de rodillas y apenas pisaba ese umbral, inmediatamente lo encendían a latigazos. Ese era el más caro, 250 marcos. Oíste, bueno. Pero es que hablamos del masoquismo, pero resulta que aparentemente son dos fenómenos diferentes. Pero necesariamente, si estamos hablando de alguien que le gusta sufrir, si estamos hablando de alguien a quien le gusta recibir castigo, es porque hay alguien que recibe placer también castigando. Y ahí aparece entonces otro gran personaje que es Alphonse Donatien, ¿ya? Alfonso Donatier, perfecto, sí señor, sí. Que le llamaba François de Sade. François de Sade, sí señor, sí. El Marqués de Sade. El Marqués de Sade. De acuerdo con la descripción que hacen de él, dice aquí un autor le atribuye ojos azules y pelo rubio bien cuidado. Otro es otro grupo, un rostro pálido y delicado desde el que miran fieramente dos ojos negros. Un tercero dice que su belleza era tan sorprendente que todas las damas que lo conocían quedaban al momento presas de admiración. Desafortunadamente no existe un retrato auténtico de Sade, pero hay que suponer que era un hombre muy apuesto, por lo que significó él, y que ha sido dado lo han llamado el filósofo del vicio, el profesor del crimen, así lo llamó Michel Editain, dos filósofos. Y resulta que él también era un hombre supremamente brillante y llegó a ser profesional también. Pero mire, él, proviniendo de una familia noble, se casó con una mujer a la que muy pronto empezó a maltratar físicamente, hasta que ella logró volársele. Luego se casó por dinero con René de Montreuil. ¿Estoy pronunciando bien? Muy bien. Estoy sorprendido, hombre, es admirable. Sí, tenía que haber aprendido alguna cosilla. Y entonces, dice, el conde, que siempre pedía a la gente que le llamara marqués, se embarcó después en una vida de escandaloso libertinaje caracterizado por una infidelidad constante y por perversiones sexuales. Entre ellas el conocido asunto de Rosa Killer, a la que azotó y torturó, y lo que a veces se ha llamado escándalo de Marsella, una orgía tras la cual se le acusó de sodomía, tortura y de envenenar a los participantes con bombones de cantárida en polvo recubiertos de chocolate. Pero ¿sabe por qué de cantárida? No, porque es una afrodisíaco. España. Sí, inclusive se dice que Bolívar no murió de tuberculosis, sino de cantaridiasis. Sí, de cantaridismo agudo porque pues para poder funcionar sexualmente. Y entonces lo mandaron a prisión y lo sentenciaron a muerte. Después le conmutaron, a pesar de que la mayor parte de las acusaciones dizque eran falsas, le conmutaron la pena de muerte. Y luego logró huir a Italia, fue a París, después volvió cuando creyó que la cosa se había enfriado, y lo volvieron a encanar, y después lo metieron al manicomio de Charenton, ¿cierto? Así se pronuncia. De pronto al hotel de... Ese era en París, ¿no es cierto? Sí, un manicomio. Al hotel de Salpêtrière. Y allí él, cuando lo metieron a este manicomio que era prisión, manicomio de Charenton, pasó ahí 13 años, de los 27 años que le quedaban de vida. Y fue la época más prolífica de su producción. Ahí escribió los 120 días de Sodoma, en que, entre otras cosas, se concentra en más de 600 variaciones del instinto sexual. Justina o las desgracias de la virtud,
Y la historia de Juliet o el vicio recompensado. Todo eso. Murió a los 74 años y murió loco. Ah, bueno. Y murió loco. Pero yo creo que si hay un personaje atractivo, extraño, exótico, o dos, son Masoj y en este caso Sade o Sad. Correcto. Y lo que le decía, si hay alguien que le gusta recibir azotes, castigo, es porque hay alguien que siente placer castigando. O sea que vivieron o tuvieron vidas independientes, pero yo creo que si los hubieran unido no hubieran podido construir una variedad sexual de tal talante como esta. Y digo que vivieron vidas diferentes porque el uno, Masoj, es del siglo XIX, y el señor Sad, no lo tengo muy claro, yo creo que es siglo XIX también, ¿o no? O finales del siglo XVIII. Él nació en 1740, murió en 1814. Sí, siglo XVIII, por eso decía siglo XVIII. Sí. O sea que el sadismo es anterior al masoquismo. Sí, claro. Claro. Lo que pasa es que, mire, el marqués de Sade, en realidad, pues él no maltrató a tanta gente como decía, ¿no? Ni a tantas doncellas, ni muchachas, ni nada de eso. Y no era tan brutal, pues, como lo quieren aparecer. Él simplemente, pues, dice que les pegaba con varas, ¿no? Pero en unas sueteritas ahí, pues, ahí todas cariñositas, ¿no? Sin embargo, lo que él escribió, eso sí es venenoso, eso sí es dañino. Sí, lo que hizo físicamente no era para nada, pero lo que escribió sí. Entonces, esa obra de él, que está compendiada en lo que usted mencionó, pues hombre, habla es de la manera de infligir dolor y de producir castigo, pero en su máxima expresión. Y pues él tenía esa capacidad, ¿no?, de escribir, de expresarse en esa forma, y por eso pues pasó a ser tan conocido. Claro que a él lo desenterraron, a ver cómo se llama el profesor de un laboratorio experimental en psicología, ¿cómo se llamaba, hombre? Bueno, ese antecesor de Freud, no, antecesor, sí. Empezó a estudiar una cantidad de fenómenos extraños, precisamente del comportamiento sexual, ¿no? Por ejemplo, bueno, gente que le daba la catatonia, ¿no? La esquizofrenia catatónica, era que quedaban quietos por ahí en un rincón o en cualquier parte donde los cogiera eso, la catatonia, así se quedaban. A veces los cogían abrazados de un palo. Yo aquí vi que una vez la policía fue a despegar a uno que se abrazó a un semáforo, al semáforo de ahí de San Juan, y ahí se pegó. Entonces hubo que bajarlo de ahí. Eso lo empezaron a estudiar precisamente en esos hospitales para enfermos mentales, y en donde ya la aberración sexual no era precisamente un uso desordenado o inmoral del sexo, cualquier cosa, sino que era más bien una cosa más bien rara, ¿no? Difícil pues de explicar. O por lo menos exótica, pues. Bueno, sí, rebuscada o alguna cosa. A esa gente la metían al manicomio, y había muchos que los conseguían, los consideraban poseídos por el demonio, por ejemplo. De hecho, Masoj y Sade ambos murieron en el manicomio. Hay una cosa bien interesante en el caso de Masoj. Usted no sabía que él lo metió a un manicomio calladamente, y de pronto corrió la noticia de que había muerto. Funerales, lo lloraron y todo lo que se quiera. Resulta que él no murió ahí, sino que para alejar cualquier sombra de dudas. No, más bien para alejar
o a enemigos o admiradores, lo declararon muerto, pero vivió 10 años más metido en ese manicomio. Una muerte en vida. Una muerte en vida. Eso es mucho, hombre. Bueno, ahora, Juan, yo no sé. La vida sexual de cada quien es algo muy personal, muy particular y supremamente respetable. Pero hasta qué punto también, siendo algo tan personal, tan íntimo, en un momento dado, la actitud sexual de un individuo puede afectar a todo, no a todo un conglomerado, sino a un conglomerado pequeño, o puede hacer mucho daño o puede hacer mucho bien. Pero ahora está sucediendo, Juan, y es que existe una apertura sexual que, sin pretender posar aquí de catones, pues, como Catón juzgadores, sí, juzgadores rígidos. Me parece que hay demasiada laxitud. De hecho, a mí me sorprende mucho un fenómeno que está ocurriendo, Juan, y es que ya los heterosexuales somos los que nos vamos a tener que meter en el closet. No, estamos raros. No, vamos a tener que salir del closet los heterosexuales. Por una parte, y por la otra, el que no se sea por lo menos bisexual, por lo menos lo que uno puede ver en esos círculos del jet set, del gran jet set internacional, si no se es bisexual, no se está en nada, se está out. Yo no sé, ¿será que uno todavía es muy conservador o todo lo que se quiera? Pero me parece eso como uno de los síntomas más patéticos de la anomia que está viviendo nuestra sociedad. Bueno, mire, pero Néstor, por lo menos situémonos en un punto. Yo creo que hay que fijar una posición. Sí, señor. Y es lo siguiente: las cosas íntimas no deben ser de dominio público. Eso no es para exhibirlo. Por ejemplo, el Kama Sutra. El Kama Sutra es un tratado, ¿no?, del amor y del sexo, las posiciones, todo eso. Por eso se llama tratado del apetito. Pero es para que usted se encierre por allá y lo haga por allá, detrás de un... De hecho, hay un templo en la India que todas sus paredes exteriores son adornadas con escenas del Kama Sutra. Es una cultura, hasta ahí está muy bien. Pero lo que usted dice es cierto. Eso es algo muy íntimo. Y entonces ahora que hay ese destape, se fueron para el otro extremo. Ya no solo exhiben, a veces descaradamente, y en una forma ridícula, pues vergonzosa, su posición sexual, sino que quieren golpear a la gente con eso. Los quieren aporrear y les quieren meter, esa idea en la cabeza. Y caímos en un exhibicionismo de la peor... Terrible. Hombre, yo estaba parado yo en un centro comercial, repito, usted lo acaba de decir, en un centro comercial, cuando dos personas del mismo sexo, 3 de la tarde, todo el mundo entrando y saliendo, y besándose como si nada fuera, pues. No es para uno escandalizarse, pero sí uno para pensar un momentico qué está pasando, hombre. Respetando profundamente las opciones sexuales de cada quien, pero es que eso es del fuero íntimo. Eso no es para exhibirlo. Pero a mí no me pueden aporrear con eso, pues. A mí no me pueden salir a maltratar porque eso es otra opción sexual, no, eso no. Conversemos con los televidentes, ¿te parece? Sí, señor. Nos disculpan que nos hayamos demorado un poquito más, pero es que teníamos que ventilar todo esto. Ya saben nuestros números: 381-5454 para llamadas en el área metropolitana de Medellín, 851-1170 para llamadas de fuera del área metropolitana, y el 018-051-5015 para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Así que pueden empezar a opinar sobre el tema como a bien tengan. Obviamente que respetando dentro del marco del respeto, claro. Exactamente. Pueden empezar a llamar cuando ustedes gusten. Pero creo que también tenemos mensajes, Juan. Sí, hay bastantes mensajes. A ver, algún correíto, pues.
Bueno, aquí por ejemplo nos dice Jesús Dom Arango Pérez, nos escribe en alemán. Schreiben Sie Ihnen danke, das heißt, wie heißt Sie? Vamos a ver, permítame un momentico, yo lo abro más. Traduzca cuadro. Traduzca cuadro, sí. Lassen Sie noch wagen, mit dem analen Geschlecht zu genießen, nicht Mode Geschlecht in Kunst. Bueno, realmente nosotros no estamos hablando mal del sexo, para responderle a él, sino que estamos simplemente fijando una posición más bien de discreción, de calma. Porque él dice aquí, por ejemplo, ¿por qué no nos atrevemos a hablar de la moda, del sexo en el arte, etcétera? Todo eso está bien, eso no tiene ningún problema. Eso es una de las formas de expresión, a veces de simbolismo, no hay ningún problema. Lassen Sie nos wagen. A ver, ¿se atreven a ustedes a decir que no se goza con el sexo anal? No sé. Hágale la pregunta a otro que... De todas maneras, pues como le digo, estas cosas pertenecen a esos fueros íntimos, a esos caros calmados. Y aquí hay todo un tratado, me escribió en alemán, pero todo un tratado sobre el sexo, sobre la pareja, sobre el tabú, por lo menos muy largo, ¿no? Se llama Jos Dom Arang Pers. Muy bien, hombre, don Jos, le agradecemos. No sé de dónde viene. Bueno, saludemos a un televidente mientras tanto, ¿sí? Diego, desde el centro de Medellín, bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Bienvenido. Tengo una pregunta para usted. Sí. ¿Cuál es la diferencia que una pareja heterosexual se bese en un centro comercial y una pareja homosexual lo haga? Para usted, ¿cuál es la diferencia? No, para mí la diferencia es que lo que veníamos diciendo, yo creo que eso es algo como muy íntimo, ¿cierto? Y que de todas maneras no sé si nuestra sociedad esté madura para eso o no. Obviamente que es una opinión muy personal y muy respetable, yo pues lo veo con sorpresa, pero no me escandaliza. Me pareció que sí lo escandalizó. Bueno, no es esa mi posición que me escandalice, sino que me parece que es algo que por razones obvias no se debería dar en público. Es que yo creo que ni siquiera... Ni heterosexualmente tampoco. No, me parece que eso es demasiado íntimo. Hombre, que un beso de saludo entre hombres, ya uno se encuentra un amigo y lo saluda de beso en el cachete y todas esas cosas. Yo lo hago con amigos míos. Y ahí en Armenia se besan en la boca. Sí, eso no tiene nada que ver, pero sí, pues un beso apasionado, pues en un centro comercial, sean... del mismo sexo o no del mismo sexo, me parece que no. Pero en algún momento la sociedad debería madurar en ese sentido, ¿no? ¿No lo cree usted? Pues hombre, yo no sé. Igual el homosexualismo ha existido hace mucho tiempo atrás. Toda la vida. No, pues por eso empezamos hablando de eso. Estamos hablando de eso. Entonces yo creo que el tema está maduro. No hay ningún problema por eso. Es decir, en eso no hay debate. No, es que no hemos dicho que se debe prohibir. En eso no hay discusión, no. Y es potestativo y es el libre albedrío y el arbitrio de cada quien. Y le voy a decir más. Por ejemplo, en México, que es un país machista, pues usted hay esa exaltación del coraje que tienen allá tan tremenda. Ya hoy, por ejemplo, en el Zócalo, ¿no? Hay sitios exclusivamente para gays. Y ellos hacen sus manifestaciones amorosas, pero como las hacen un par de novios, hombre, que es que a veces se exceden en la nota y entonces... También unos heterosexuales que se pongan a hacer esas ridiculeces también quedan mal. Son exhibicionistas. Mi crítica simplemente era como para decir que a mí me parece feo que cualquier tipo de persona lo haga, sea hetero, sea homo, que no lo haga en ningún lugar público. Eso es algo muy personal.
pero en la forma que lo dijo, que solamente una pareja homosexual lo hizo y se ve muy feo, como que me ofendió un poco. Bueno, no es mi intención ofender, y además porque ahora hay una sensibilidad enorme frente a esto. Hay una enorme sensibilidad y no se puede decir absolutamente nada porque todo el mundo se siente ofendido. No se trata de eso, simplemente me parece, pues a mí me sorprende porque yo pues creo que sí pertenezco a una generación en la que eso no se manifestaba de una manera tan abierta. Y aunque es muy respetable y respeto eso profundamente, me parece que más allá de cualquier consideración, el exhibicionismo, venga de donde venga, no es sano. Néstor, yo creo que hay una forma de zanjar esto amablemente y cordialmente. No se puede constituir una parcela de poder la opción sexual de cualquiera, sea heterosexual, sea lo que sea. ¿No es cierto? Eso no es una parcela de poder, eso no es una parcela para aporrear al resto de la gente, o para maltratar, o para, bueno, toda esa cantidad de cosas. Porque recuerde usted, por ejemplo, que en el caso de las liberacionistas, sobre todo de algunas que son fanáticas de las feministas, pues hombre, se dan unos hechos que son detestables, no se pueden aceptar de ninguna manera, porque ya quieren inclusive cambiar hasta la gramática del español. O sea, la gramática en español, pues por decir algo, concuerda, tiene prelación por el género masculino, ¿no? Usted entra a un sitio y hay 49 mujeres y un hombre, tiene que decir: señores, buenas tardes. Y en general, cuando se presentan los dos géneros, el masculino y el femenino, la concordancia se hace a partir del masculino. Eso ya está establecido. Eso no lo va a cambiar simplemente una opción o una posición sexual, porque esos son elementos que están demasiado metidos en la sociedad y no los cambian. Es como cambiar la ortografía. Usted no puede cambiar la ortografía. Puede escribir como le dé la gana, eso sí. Pero si usted va a hacer una carta solicitando un empleo y la hace con errores de ortografía, sale por chatarra. Entonces, mire, ¿qué pasa con esto? Usted, por ejemplo, no me interesa ni cómo es, ni qué hace, ni nada de eso. Lo pongo este ejemplo hipotético. Usted, por ejemplo, va a conseguir un puesto en una compañía, o va a un sitio de esos tradicionales y va con un amigo y empieza a hacer manifestaciones amorosas con ese amigo. ¿Usted cree que le dan el puesto? ¿Y si lo hace con una amiga? No, con una amiga tampoco, no. No, exhibicionismo. No, es que exhibicionismo no. Yo se lo planteo de esa manera porque, claro. Porque de todas maneras uno no tiene que estar dando fe pública de los sentimientos, y sobre todo cuando ya es, digamos, hay una definición sexual en ese sentido. La definición sexual está bien, no hay ningún problema, ¿no? Cada cual opta por lo que le parece, por lo que su naturaleza le dice. Y oiga, que le quede claro esto: en ningún momento hemos tratado eso de perversión. Oye, eso no es perversión. Eso es perversión, es la violencia intrafamiliar. No, un tipo que llega borracho y acaba hasta con el niño de la perra, pues hombre, eso es perversión, pero esto no. Diego, muchísimas gracias. A ustedes muchísimas gracias. Que esté muy bien, hasta luego. Bienvenido siempre. Antonio Betancourt desde Río Negro, buenos días. Aló, Antonio. ¿Antonio? Bueno, parece que se fue Antonio. Si gusta puede volver a marcarnos. Tenemos líneas disponibles, quien desee puede marcar nuestros números. ¿Tenemos más mensajes? Viene uno de Italia, hombre. De Gentolio me ne dà il gufo, io mi congratulato con loro per indirizzo che fluisse così come loro tratano i temi. Bueno, entonces a ver si puedo conseguir su dirección, y me gusta mucho la manera como ustedes tratan los temas. Está en italiano. Muchísimas gracias. ¿Quién escribe? Lo escribe Gardi Endor
Bosset. Bueno. Juan Esteban Henao Ríos nos está escribiendo, tiene el nick de antropólogo. Bueno, ¿me permite, Juan? Sí, señor. Don Juan Pérez desde el estadio, bienvenido. Profesores. Muy bien, bienvenido. Profesores, yo quería decirles algo, no sé si el pelado que acabo de llamar era gay, no sé, pero yo siempre he dicho que ante los ojos de Dios está siempre la pareja heterosexual y no sé cómo se debe tomar eso entre la sociedad, pues no sé, pero la cosa es de que pienso de que uno debe orar ante los ojos de Dios. Entonces, no sé, quería hacerle mi aporte al señor que acabo de llamar, no sé, pero pues normal, cada quien piensa como quiera, cada quien hace lo que le da la gana, ya eso es cada quien como lo quiera tomar. Pero ha cambiado mucho la posición de las religiones alrededor de eso, son más tolerantes. Ah, sí, claro. Por ejemplo, fíjese usted en los anglicanos, ¿no?, que permiten homosexual. Claro. Y un sacerdote católico ganó una batalla en Estados Unidos, a pesar de que era reconocido como homosexual. Dijo, yo también le puedo servir a Dios así como homosexual. Entonces, nos vamos entendiendo. Que sea homosexual no es ningún problema. Que sea escandaloso, eso es otra cosa. Sea donde sea, ¿no? Eso sí. Muchísimas gracias por eso. Bueno, pues, profesor, que estén bien. Juan, muchísimas gracias. Tenemos líneas disponibles. Bueno, entonces, Juan Esteban Henao Ríos, vea lo que nos dice, es muy importante. Muy bueno el tema, el tabú del sexo. La tribu africana del sexo oral entre los hombres se llaman los etoro. Sí, señor, los etoro. Están en África Central. Ah, es África. Y es un ritual de paso hacia la adultez. Sigan animando la buena noche, muchachos. Muchas gracias, hombre, sobre todo por lo de muchachos. Sí, señor. Bueno. A ver qué nos dice Cococoquín. Bueno, nos manda un mensaje Cococoquín. Soy un televidente. Quisiera decir que me encanta mucho su programa, lo veo a diario. Quisiera mandarle un gran saludo a Jorge Nitales, Ever Galindo y a mi abuela, a la abuela Melano. Bueno, Jorge Nitales, muy bien. Ever Galindo. A usted le recomendamos que tome Kenalgotas, ¿oyó? Gracias, Cococoquín. De todas maneras nos gusta el humor, ¿oyó? Para que no vaya a creer, no se vaya a sentir limitado, desde que sea inteligente. Saludemos a José Manuel, que nos llama desde Prado. José Manuel. Buenas noches, apreciados señores Juan Manuel y Néstor Armando. Bienvenido, ¿cómo le va? Gracias, muy amable, espero que se encuentren bien. Muy bien, afortunadamente. Bueno, gracias al Todopoderoso. Yo quería aportarles algo, y es con respecto a lo que han hablado. El caso es el siguiente, y es en cuestión de un informe científico. En lo que se ha estudiado en la bioingeniería genética, cosas que no han sacado a la luz en estos momentos porque temen represalias de los grandes industriales, es lo siguiente. En este momento han descubierto que los preservativos, las comidas chatarras que son alteradas, compactadas con químicos, en el sistema genético de la humanidad o de las personas está alterando el metabolismo y el genoma. Por eso vamos a ver cada vez más hacia un futuro no lejano, vamos a ver de pronto una inversión de sexos, vamos a ver una alteración de la identidad sexual, porque la persona viene con una información genética que no es apropiada. Si tomamos referencia al pasado,
vemos que no se fumigaban tanto los cultivos, no se trataban los alimentos con preservativos ni componentes químicos. Esto a la larga va a afectar la humanidad. Por eso en muchas ocasiones los padres conscientes recomiendan que los niños, o profesionales conscientes recomiendan que los niños no coman tanta comida industrial o industrializada o tantos preservativos, porque llega una etapa que esto los puede dejar hasta estériles. Es así que la depreciación de la humanidad con todo este cambio revolucionario de la ciencia está trayendo consecuencias porque no se está usando apropiadamente. Por eso vamos a ver también personas más estresadas en el futuro. Vamos a ver personas un poco más mentalmente más hiperactivas o menos hiperactivas. O sea, vamos a ver personas con cambios que están oscilando entre los extremos, porque se altera la ingeniería genética, el genoma del ser humano. Muchas gracias por darme la oportunidad de participar. A usted muchísimas gracias, José Manuel, y bienvenido siempre. Que esté muy bien. Nos está llamando Librada Sepúlveda desde el centro de Medellín. Librada, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Muy bien, afortunadamente, bienvenido. Oyendo todas las noches el programa, pero es muy difícil comunicarse uno. Bueno, ya lo logró. Ya, casi que no. Bienvenida. Hablando aquí del muchacho que le rechazó, porque aquí el señor Juan Manuel dijo que le parecía muy feo ver los hombres besándose. No, dije yo. Ah, fue usted. Sí, bien. sí. Me parece pues que es que aquí Medellín y todo este país y ya todo el mundo está inundado de mariquitas, me perdonan la expresión, de lesbianas, y todos esos muchachos quieren ser los mandones, que les tengamos que oír las cosas indebidas, verlos besarse, abrazarse, les parece mucha gracia. No, eso no es debido, que hagan las cosas ocultamente y respeten el público, porque si fuera para eso, pues entonces todo el mundo podría hacer el sexo en la calle donde les diera la gana. Hay que respetar los menores, porque ese es un mal ejemplo para la sociedad. Muy buenos sus programas, en todas las noches los oigo, y mis felicitaciones. Y a la gente que no le guste, pues que se aguante, pero las cosas tienen que ser como Dios lo manda y como una sociedad lo impone. Librada, muchísimas gracias. Bueno, que esté muy bien. Mejor usted, hasta luego. Tenemos líneas disponibles en este momento y más correos. A ver, Juan. Sí, señor, vea. Mónica María García Zapata nos escribe un mensaje bonito sobre el tema de la educación. Ya nos dice que buenas noches, don Juan Manuel y don Néstor, los felicito por su programa, aunque no tengo la oportunidad de verlo todos los días en las ocasiones, pues me gusta mucho la sabiduría y admirable el sentido del humor. Lo mejor, en verdad aprendo y me divierto cuando los veo. Lástima que no puede ser todas las noches, ¿no? Bueno, lástima que el programa no sea más temprano cuando lo vea o me trasnocho, pero vale la pena. Les pido el favor de recordarme cómo se llama el libro, el que tiene el decálogo del maestro Néstor. De la carta del alumno al maestro. Sí, señor. Creciendo con nuestros hijos, de Ángela Marulanda. Creciendo con nuestros hijos, sí, de Ángela Marulanda, así se llama. ¿Ya? Sí, señor. Bueno. ¿Me repites? Sí, la conozco, mijo. Bueno, saludemos a Esteban Botero, ¿cierto? Perdón, Esteban Vázquez, Esteban Vázquez, nuestro ingeniero que permanentemente nos está acompañando. Gracias, Esteban. Mayú nos debe estar llamando de larga distancia, sí, señor. Se me comen los minutos. Hombre, Mayú, qué lástima, hombre. Pero bueno. Guten Abend, mein lieber Freund.
das ist... Hola, Néstor Armando. ¿Cómo está Mayu? Bienvenida. Bien, un poco perdida, pero es que me fui para la costa un tiempo. Sí. Y ahora vivo en el Socorro y me da la grata sorpresa de verlos en pantalla. Ah, pero vive usted en un pueblo Una bellísimo. alegría muy grande. ¿En dónde? ¿En Barichara? No, en No, Socorro. es el Socorro, es que como Un yo pueblo soy bellísimo, bellísimo. Bellísimo y muy grato. invito al Socorro, hola. Sí, Vamos. tenemos la fortuna de conocerles, un pueblo bellísimo y muy grato. Y que van a ir a Barichara. Pero yo creo que va a ser ya el año entrante, va a ser por ahí en marzo, que vamos a estar Ah, por bueno, allá. yo los espero. Bueno, señora. Nelson, felicitaciones. Y a Juan Manuel. Juanma, un besito. Qué rico. Que tengan gracias. feliz noche. Claro. Schlaf gut. Danke. Bueno, Martín Figueroa nos dice que... Buenos días, debo llamar que una de las frases que más me ha gustado es sacada de un libro de Soledad Acosta de Samper. Tan de diverso modo juzga el mundo los hechos de los hombres que los mismos a quienes unos llaman malandrines y bandidos, otros les consideran como caballeros de carta cabal. Bueno, el caso de Robespierre y el invento de la guillotina, el genocidio francés, la vendetta inglesa, y habla de las leyendas negras de la iglesia, lo mismo que el famoso comité de salud, ¿se acuerda? De Robespierre, ¿no? Sí, claro. Bueno, todo eso, muy bueno el aporte, y gracias, hombre, por ser tan prolífico y por tener en cuenta este programa para darnos muchas cosas. Saludemos a Rubiela Cardona, que nos llama desde Itagüí. Rubiela, buenos días. Muy buenos días, felicitaciones por el programa. Muchísimas gracias, bienvenida. Bien, los escucho todos los días, los veo todos los días. Tengo un hijo de 16 años que lo pierde porque tiene que madrugar a estudiar, pero le fascina el programa. Les quiero comentar que hace poquito me trajeron un libro de España que se llama Mujeres Malas y Perversas. ¿Cómo? Mujeres Malas y Perversas. Sí. De Rosmaría Santillán. Yo pensé pues que eran mujeres brujas, de todo eso, pero cuentan mucho del sexo que tenían las mujeres anteriormente, todo lo que ustedes hablaron ahorita. Y muy rico pues que lo que dijo don Néstor del exhibicionismo y todo, porque en verdad estamos en una sociedad que porque como todo se permite en esta época y todo, entonces hay que permitir todo lo que dijo también la señora, que hacer el amor en cualquier parte y todo, no. Yo considero que un beso, las caricias o lo que sea son íntimos, que tienen que estar en una parte donde es de uno, una pareja nomás. Quería participar y solamente felicitarlos en este programa. Muchísimas gracias. ¿Y ya el hijo está dormido? Sí, el niño ya está dormido, de 16 años. Le fascina y pues nos reímos mucho con lo de la broma de don Juan Manuel. Y por ejemplo ahorita cuando dijo lo de la señora que estaba en la barquita y que los caníbales y todo, yo mañana se lo cuento y era, ay mamá, porque me fascina pues el humor que ustedes tienen ahí. Sobre todo que no tiene una intención perversa, señora, no, con toda seguridad que lo que trata es más bien de utilizar el gracejo y el juego de palabras. No, claro que sí, es que lo que pasa a veces las personas no sé, entienden las cosas como de otro modo y por eso es que las distorsionan o piensan que es malo. Todo depende de la intención. Sí, de la intención. Por ejemplo, mi hijo de 16 años y le fascina ese programa y dice, mamá, lástima que no lo puedo ver porque ya tiene que madrugar mañana a estudiar y todo. Pero no se lo, pues a veces hasta las 12:30 y me dice, mamá, qué pesar que mañana me lo cuenta lo que pasó. Y al otro día sí. ¿Y cómo se llama él? Sebastián López. Un saludo para Sebastián López. Mañana lo saludamos. Sí, nos vamos temprano. Hasta que salga a vacaciones, pues, y quede despierto, ¿no? Claro que sí, a él le fascina, porque como a él le fascina mucho leer y cosas y todo, entonces le fascinan muchas cosas que ustedes hablan allí. Con mucho gusto. Rubiela, muchísimas gracias. Y bienvenida siempre. Bueno, nos llaman desde Cincelejo, hermano. ¿Qué hubo, don Francisco Augusto? Don Francisco Arango. Don Francisco Arango. Aló, Francisco. Don Juan. Oye, bueno.
Francisco, por favor, quítele todo el volumen a su televisor, póngale el mute que llaman. El mote. Y escúchenos por... Eso, así, sí. Adelante. Bueno, saludarlos primero, otro paisa por aquí colonizando tierras. Qué bueno. Mira, no, trabajando por acá en otras zonas del país. Qué maravilla, hombre. Don Juan y don Néstor, no, pues para compartirles también como pronto una opinión respecto al tema que están hablando. Que me parece a mí que se ve ahora, pues es muy frecuente todo este tipo de tendencias y eso de pronto piensa uno que es porque la época de pronto lo causa este tipo de cosas. Uno se da cuenta de las familias grandes, antiguas, que había época pues que era la época de colonizar, de expandirse, de forjar pueblos y todo. De pronto pues ya el mundo está copado por todos sus sitios, inclusive hasta los rincones más alejados, pues hay digamos sociedades muy grandes ya. La gente, pronto pienso es que la tendencia del mundo es más natural a estancarse, como a buscar un estancamiento en la reproducción, no sé qué, que en tanta, pues que de pronto se ve que muchas de las prácticas sexuales se toman no con fines reproductivos. Entonces más bien pienso yo que toda esta ola toda esta cantidad de fenómenos pues en torno al sexo tienen de pronto que ver con eso. Antiguamente pues realmente los únicos que se oponían a reproducirse eran los curas y las monjas antiguamente. En cambio ahora de pronto todo esto es también, piensa uno, que tiene que ver con que cualquier especie que se ve sometida como a ese estrés poblacional pues se reprime, se autorreprime, y de pronto la gente no es un fenómeno consciente. Cierto, así es, y sí, simplemente es un regulador de la misma naturaleza. Sí. Así es. Bueno, no, agradecerles. Francisco, muchísimas gracias y por aquí compartirles de pronto unas palabras. Muchas gracias. Francisco, muchísimas gracias. Vuelva a llamarnos y que siga aguantando frío por allá. Sí, señor. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Sol Beatriz nos llama desde Santa Mónica. Sol Beatriz. Sí, muy buenos días. Buenos días, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Quiero felicitarlos por el programa porque me encanta y me los veo todas las madrugadas. Muchas gracias. Me parece que lo que ustedes hacen es un aporte muy importante pues, sobre la historia, que muchas personas pues no nos metemos a leer, digámoslo así, y lo que ustedes hacen es de enseñarnos muchísimas cosas y me parece pues maravilloso lo que ustedes hacen. En cuanto al tema de esto de los besos y de estas demostraciones exageradas afectivas en público, pues yo también estoy de acuerdo que es muy incómodo. Muchas veces uno va en un bus, digamos en la parte de atrás y adelante a una parejita heterosexual y son esos besos que suenan, que son fastidiosos. A uno le parece maluco porque es que es en público. Claro. Como ustedes dicen, eso debe ser en privado. Así sea heterosexual o sea homosexual, no importa. Lo que pasa es que son incómodos. Como si le escapara un viento, pues mejor dicho. Sí, y lo suenan y son unas demostraciones afectivas, son bastante incómodas. Bueno, yo quisiera como que de pronto trataran el tema de lo que está ahora de moda, las parejas swingers. Creo que es como los swingers. Claro que lo podemos tratar con mucho qué rico, gusto. A mí me encantaría si de pronto eso también existía en épocas anteriores. Ustedes que saben tanto de historia, sería como muy bueno como conocer de todo eso. Sí, señor. Como muy bueno, ¿sí? Bueno, y bueno, qué rico, vuelvo y los felicito. Ojalá que siga este programa muchísimos años más. Y gracias por el aporte que nos dan a todos. A usted muchísimas gracias, Sol Beatriz, y bienvenida siempre. Muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Tenemos unos 2 mensajes más? O siquiera uno. Y sacamos conclusiones. Sí. El tema de Mauricio, que nos dice que... a ver, hombre... Mauricio Peggy Correa. Maestros, un gran abrazo para ambos. El doctor Mauricio Alberto Peggy Correa.
Sí, señor. Creo que es el mismo. Sí. Doctor Mauricio, lo conocí, una persona muy grata. Y qué placer que nos escriba, doctor Mauricio. Es cierto que Fernando murió en plena labor, esto es con relación a los Reyes Católicos. Es cierto. ¿Cristóbal Colón tuvo que ver algo con la reina Isabel? No creemos. No. Simplemente la reina Isabel, pues, ella estaba un poquito desvirolada, ¿no? Y estaban muy desesperados por la falta de plata. No, y Cristóbal Colón tuvo 3 amores, que fueron Filipa Muñiz de Perestrelo y Beatriz de Bobadilla y Beatriz Enríquez y Bobadilla. En todo caso, la que lo detuvo en la isla de La Gomera durante varias semanas antes de lanzarse a mar abierto, pero con la reina Isabel no. Yo no creo que la reina Isabel como era. Primero. Segundo, que ella era una mujer desconfiada tremendamente, y ella no le podían mencionar, por ejemplo, un extranjero, un judío, un sefardí, cualquier cosa de esas, porque inmediatamente sospechaba de él. Y claro que tampoco, supongo yo que era como muy bueno arrimársele. Por ahí cuentan históricamente, tengo por ahí un datico, y es que ella se bañaba cada año, tuviera o no tuviera mugre. No, pero sí tuvo un camisón, que fue una promesa que hizo, que se pasó a vivir en él como 2 años. ¿Cómo le parece? Así. Doctor Mauricio, un placer saludarlo. ¿Terminamos entonces? ¿Conclusión? Sí, más bien mañana leemos más mensajes, Néstor, porque ahora ya se está moviendo esta página fuertemente. Bueno, vamos entonces. Muchísimas gracias a todos. Mire, voy a repetir las palabras de San Clemente, y me parece que son en este momento lo más oportuno que puedo decir. ¿Por qué nos vamos a avergonzar de algo que Dios tuvo tanto gusto en crear? O sea, nosotros no podemos avergonzar del sexo. Lo que no podemos es estar exhibiendo el sexo como si fuera una cucaña, como si fuera un espectáculo circense o algo por el estilo, ¿no? Porque y a veces inclusive como elemento de poder. Hasta los animales tienen pudor, hombre. El pudor es un elemento natural, y la no existencia de un pudor lo que puede dar muestras es de un fuerte trastorno mental, que el loco, el que parte con la realidad vital, el esquizofrénico o el psicótico, todo eso, se le conoce porque pierde el pudor. Ya no le importa empelotarse, salir por ahí en cualquier forma. Ese es un síntoma pues muy diciente. Es el último vestigio que ya con eso tiene, ya no se preocupe que ese sí está pues como es, está arreglado. Entonces eso mismo decimos nosotros de un comportamiento social. Que no se crea que la sociedad es anticuada o nueva, no. La sociedad conserva tradiciones y conserva valores. Y eso, aquí o pasado mañana o dentro de 30 años o de 40, va a existir el mismo control social. Que haya audacias y que haya cosas así por el estilo, pues siguen ocurriendo, ¿no? Y pronto hay más tolerancia y más entendimiento. Pero puede chocar con ese control que hay, empezando por el problema de las generaciones. Hombre, el hecho de que existan preferencias sexuales, cuando estoy hablando, no estoy hablando de preferencia por uno u otro sexo, sino que estoy hablando también de las preferencias por el tipo de sexo que se quiere practicar, que incluye el sadismo, el masoquismo y muchas otras variables que han existido a lo largo de la historia, y que en algunas sociedades son bien vistas, en otras no tan bien vistas, y que también pues obviamente contienen ingredientes culturales. Pues hombre, eso yo creo que sigue siendo como una opción del individuo, sigue siendo una opción del individuo. Pero sí cabe preguntar si algunas de aquellas expresiones en las que evidentemente se causa dolor o se recibe dolor, o aquellas que incluyen
exhibiciones desmesuradas o cosas por el estilo, ¿qué tan sanas pueden ser? Probablemente sí, pero ¿qué tan sana está la mente del individuo? Habría que preguntárselo. Hay muchas formas de disfrutarlo. El Kama Sutra tiene todas las posiciones, todo lo que usted quiera sobre el sexo. Pero con todo y ello, siempre hay de por medio un respeto por la dignidad humana. Y yo creo que dentro de eso, lo que tiene que primar es el respeto por la dignidad humana. Y si bien es cierto que algunos lo prefieren, también tendría que haber un autorrespeto por lo que significa su cuerpo y por lo que significa algo que es tan placentero que, como decía San Clemente, si Dios lo puso ahí era para producir placer, entonces no puede ser pecado. Yo creo que tenemos que alejarnos de ese concepto conservadurista del pecado, pero también tendríamos que pensar en que a veces excedemos los límites y esto se convierte en libertinaje. ¿Hasta qué punto es moda? ¿Hasta qué punto es una tendencia de una nueva sociedad? ¿Hasta qué punto es sano y hasta qué punto no? Yo creo que eso ya queda al arbitrio de cada quien. Pero sea lo que fuere, por lo menos que sea íntimo y personal, lo cual significa que hay respeto por la dignidad del otro. Llegamos al final de nuestro programa. A ustedes, amables televidentes, muchísimas gracias por la compañía. Esperamos que vuelvan con nosotros esta noche. No se vayan bien el noticiero de la Deutsche Welle, luego la programación normal de Teleantioquia. Y ha sido un placer estar con ustedes, que han elegido a como el canal público más visto en Colombia, según los últimos estudios generales de medios. Y eso nos place mucho porque realmente sentimos pasión por lo nuestro. Gracias, buenos días.